Hola, muy buenos días, son las 11 en punto, así que comenzamos. Aquí estamos con vosotros otro año más. Bueno, cuántas ganas teníamos de que llegara el 2021, ¿no? Y por el momento no nos está defraudando, ¿verdad? Un asalto al Capitolio, una nevada histórica, terremotos. Bueno, estamos ya todos impacientes por saber cuál es el siguiente guión de Hollywood, ¿no? Que nos vamos o que vamos a revivir. Yo ya no duermo por las noches de la emoción. Pero bueno, miremos la vida con buenos ojos, ya que también, bueno, suceden cosas buenas como este webinar que nos ha reunido a todos hoy y que seguro que estáis deseando que comience. A lo largo de este evento, pues vamos a repasar la estrategia que os proponemos desde SEBI para afrontar el salto al cloud y también trataremos el caso específico de Azure y cómo podemos operarlo con la vista puesta en optimizar pues, nuestros costes de infraestructura. Y todo ello de la mano pues, de dos compañeros de SEBI, que son Manuel Pérez y Juan José Muñoz. Por supuesto, también estaré yo por aquí, como siempre, para acompañaros. Para quien no me conozca, mi nombre es Ramón García y soy el director de marketing y de recursos humanos de Exevi. Bien, comenzamos pues con la introducción de hoy, con otra historia de estas que parece que hemos sacado de la última serie de Netflix. Hablamos de Azure Space, que es el proyecto anunciado por Microsoft hace tan solo un par de meses y con el que quiere pues, lograr una conectividad completa, una conectividad global y ofrecer computación espacial para todas las industrias con la colaboración de empresas del sector aeroespacial como SpaceX, que es otro de esos proyectos imposibles del ya conocido, que muchos conoceréis, de Elon Musk, ¿no? ¿Y hacia dónde nos está llevando todo esto? Pues a medida que ya ha aumentado la importancia de los datos para la sociedad, también lo ha hecho la relevancia de contar con conexiones fiables y también muy diversificadas. La actual red de Microsoft pues ya cuenta con más de 250.000 kilómetros de fibra óptica submarina, terrestre y metropolitana, y permite también que miles de millones de personas en todo el mundo pues estén conectadas, ¿no? Sin embargo, hay muchas empresas que desarrollan su actividad en, por así decirlo, en ubicaciones remotas y que necesitan pues otras opciones para disponer de acceso a sus datos y también, por qué no decirlo, de ancho de banda suficiente para poder operar con normalidad. Aquí es donde entra en juego pues todas estas nuevas capacidades de red que ofrece Azure Space y con las que Microsoft pues también podrá ofrecer soluciones integrales de conectividad satelital que también van a ayudar a satisfacer, pues todo, como decía hace un momento, todas las necesidades de este tipo de empresas. Además, a esta posibilidad también hay que sumar, quizás lo conocéis ya algunos, Azure Modular Data Center, que nos lleva un pasito más lejos, ¿no? O más cerca, ya que permite proporcionar computación en la nube segura y de alto rendimiento en entornos complejos, donde hay aspectos críticos como la alimentación eléctrica o la existencia de infraestructuras para albergar servidores, ¿no? Como que en estos casos a lo mejor no son tan fiables y sí que necesitamos mejorar su fiabilidad. Con este proyecto es posible desplegar Azure allá donde se necesite de una forma autónoma para proporcionar a las empresas pues, la capacidad de desplegar un centro de datos completo en lugares remotos. Y por último, bueno, otra novedad un poco más exótica quizá, que lo mismo resulta interesante si estáis preparando vuestra propia misión espacial, ¿no? Esta viene de la mano del proyecto Azure Orbital Emulator y es una solución que va a permitir ayudar a la industria espacial a realizar lanzamientos más rápidos y con mayor seguridad. Pero bueno, vamos a bajar, nos bajamos ya del espacio y vamos a poner los pies en la tierra porque, bueno, es interesante repasar todas estas barreras que estamos superando, pero la realidad de la mayoría de vuestras empresas seguro que es más mundana, ¿no? O más normal. Para la mayoría de los mortales, nuestro reto no está tanto en llegar al espacio como en gestionar los tres grandes retos de la gestión de nuestra infraestructura de TI, que en la actualidad podemos resumirlos, pues como he dicho, en tres, ¿no? Por un lado, la gestión financiera y de costes, por otro, cómo podemos mejorar la eficiencia de nuestras operaciones y también cómo podemos hacerlas más seguras tratando de cumplir las cada vez más exigentes normativas. Bien, y cuando hablamos de coste o cuando de coste se trata, ¿cuáles son los principales puntos de gestión que tenemos que tener en cuenta? En primer lugar, buscamos certidumbre sobre cuáles serán los costes de nuestros planes de migración, por ejemplo, si estamos en ese punto. Luego también queremos ganar visibilidad y saber en qué nos estamos gastando el dinero y saber en todo momento si vamos en la línea con el presupuesto aprobado.
Luego también necesitamos capacidad de asignar y gestionar con precisión el gasto y nuestros recursos. También tenemos que hacer frente a una optimización continua de estos conceptos y, por último, tenemos que ser capaces de aplicar políticas de coste y de gobernanza, asegurando a la misma vez el cumplimiento normativo y sin menoscabar nuestra agilidad y posibilidades de innovación. Bueno, esto puede decir, o muchos lo veréis como que es lo más parecido a hacer el pino puente sin usar las manos, pero bueno, aunque no tenemos una varita mágica para hacer todo esto realidad con tan solo moverla, sí que desde SEBI queremos ayudaros a que todo sea más sencillo, apoyándoos con nuestro conocimiento y también, por supuesto, con las ganas de hacer las cosas bien. Solo un minuto para presentar a Exebi a todos los que es la primera vez que vienen a uno de nuestros eventos. Somos una consultora que estamos especializada en estrategia y tecnología y dedicamos todas las horas del día a trabajar para el progreso del negocio de nuestros clientes. Por eso nos vemos, y creo que también muchos nos veis, como un Sherpa digital que siempre está preparado para acompañaros en vuestros proyectos y ayudaros a que estos también pues, sean un éxito, al igual que los hemos hecho con las más de 300 empresas que han confiado a Exebi sus proyectos desde el año 2008 y de las que podéis ver ahora mismo una pequeña muestra en vuestra pantalla. Muy bien, con esto concluimos la introducción de hoy y damos paso a nuestro primer invitado, que es Manuel Pérez, que nos va a hablar de la parte más de estrategia y de ahorro basada en una infraestructura híbrida basada en cloud, ¿no? Así que, Manuel, ya te estamos viendo, bienvenido y cuando quieras puedes comenzar. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Ramón. Pues nada, vamos a ello, ¿no? Primero agradeceros vuestro tiempo, que estéis aquí con nosotros. Para nosotros es muy importante, ¿no? Y vamos a procurar hacer algo útil, ¿no? Entonces, bueno, pues en primer lugar me gustaría comenzar con los conceptos, ¿no? ¿Qué es Azure, no? Vale, yo creo que esta diapositiva lo representa bastante bien, ¿no? Nosotros, nuestra informática tradicional, en la que habitualmente todavía no nos hemos ido al cloud ni nada de esto, ¿no? Pues estamos hablando de que en general somos responsables de mantener todo esto, ¿no? Es decir, un CIO, un departamento de IT de una empresa, requiere un poco atender todos estos aspectos, ¿no? Desde aspectos más físicos, servers, storage, networking, virtualización, sistema operativo, hasta arriba, ¿no? Toda la parte de aplicaciones, ¿vale? ¿Qué es Azure? Bueno, pues Azure en realidad es contratar con Microsoft, en este caso a través de un partner como somos nosotros, lo que es toda la parte de azul clara, ¿vale? Que puede ser en infraestructura como servicio, plataforma como servicio o software como servicio, ¿vale? Si estamos hablando de infraestructura como servicio, pues en realidad estamos delegando en Microsoft lo que es toda la parte física y lo que es el hierro virtual, ¿no? ¿Vale? Es decir, servidores, almacenamiento, networking, virtualización, esto ya es bastante, como sabéis, ¿no? Pero nosotros nos encargaríamos, bien vosotros o bien delegado en una empresa de servicios como nosotros, pues toda la parte azul oscura, es decir, de sistema operativo hacia arriba, ¿vale? Si ya hablamos de plataforma como servicio, lo que realmente contratamos es también sistema operativo, middleware runtime, de eso ya nos abstrae de esa capa los servicios de Microsoft y nos dedicamos más bien a lo que son los aspectos de las aplicaciones y los datos. Un buen ejemplo de plataforma como servicio es, por ejemplo, Azure SQL Server, ¿no? Como servicio. Y como software como servicio ya delegamos todo, todo lo que es el servicio de aplicación en Microsoft. En este caso, un buen ejemplo puede ser Teams, puede ser el correo, puede ser Dynamics 365, ¿vale? En esto no os he puesto ejemplo, pero vamos, lo típico son servidores virtuales, ¿no? ¿Vale? En la nube. Bien, bueno, seguimos definiendo un poco lo que es Azure. Azure es todo esto que vemos y mucho más, ¿no? Por un lado, el aspecto más básico de infraestructura de servicios. Es decir, nosotros podemos contratar desde máquinas virtuales, almacenamiento, servicio de ficheros, networking. Aquí lo más resaltable pues, es Gateway VPN para conexión con nuestras oficinas o también con usuarios remotos que permitan o que prefieran el método VPN. También ExpressRoute, ¿no? para lo que es acceso directo, ¿no? Desde nuestras oficinas centrales
a Azure, ¿vale? Más cosas, pues seguridad. Tenemos un montón de servicios de seguridad asociados. ¿Vale? A resaltar aquí, pues, el directorio activo, la autenticación multifactor, ¿vale? Y también, pues Security Center, ¿no? Security Center actualmente pues, es capaz de recoger todos los logs del servicio de monitorización que tengamos en los servidores, en los productos que tenemos en Azure o incluso fuera de Azure también, ¿vale? Y el estado de parches, actualización de esos servidores, etcétera, y te los presenta todos en un panel con KPIs para poder gestionar la seguridad, ¿vale? Tenemos también pues servicios de integración, servicios para los desarrolladores, desarrollo de aplicaciones Power Apps, ¿vale? Por supuesto, toda la capa de datos. Aquí a resaltar pues lo que es SQL, ¿no? Azure SQL como servicio, Azure Search como pues servicio de indexación y de búsqueda de documentos de todo tipo, inteligencia artificial, analítica, destacando Power BI, ¿vale? Y luego, pues, por último, los servicios híbridos, porque no hay que olvidar que uno no tiene por qué subirse a la nube completamente, ¿no? Sino muchas veces empieza por algo híbrido o sencillamente lo mantiene como forma híbrida, ¿no? ¿Vale? A destacar aquí los servicios de backup, es decir, que podemos utilizar Azure como backup de nuestros servidores actuales, ¿no? De nuestros datos actuales, o directamente ya un diseño de Site Recovery, ¿vale? Este es muy interesante porque realmente tenemos un Site Recovery completo, un Disaster Recovery completo en un escenario realmente de bajo coste porque pagamos por uso, por lo que realmente solo pagamos fijo el almacenamiento de esas máquinas que mientras no estén activas y no las encendamos, no pagamos por ellas, ¿no? Y eso solamente, como sabéis, los encendemos en un escenario de pruebas o bien en un desastre real, que esperemos que no pase nunca. Estamos hablando de que con Azure tenemos cobertura global, es decir, si sois multinacionales o tenéis interés de tener vuestra OIT en varios puntos del mundo, pues lógicamente se puede contratar así. Hay más de 60 regiones. España, si veis, está en construcción. En breve tendremos ya uno de los puntos. Ahora mismo lo que se utiliza es Francia, o lo que se le llaman Europa Oeste, ¿no? Pero bueno, a los efectos casi como si estuviera aquí, porque la latencia de las comunicaciones es tan mínima que es como si tuviéramos los nodos de acceso en España. La experiencia de los de IT aquí es bastante importante, bastante buena. ¿Qué comentaros, no? Pues bueno, como sabéis, para tener un acceso adecuado y con buen rendimiento a las aplicaciones y datos de la empresa se suele requerir acceso, ¿no?, a los servidores con velocidades superiores a varios megabits. Eso antes, para tener esta velocidad, uno estaba obligado a tener los servidores por red local en su oficina, ¿vale? Y todo esto ha cambiado gracias a la velocidad actual de las comunicaciones, ya que cualquier empresa tiene ya acceso a redes de más de 300 megabits con unos costes bastante reducidos, o no digamos ya por lo que viene con 5G o lo que os ha dicho antes Ramón, ¿no?, con Azure Space. Es decir, que si nos ponemos a pensarlo realmente, el cloud, realmente quien lo ha hecho posible han sido las comunicaciones. ¿Qué beneficios tenemos, ¿no?, cuando afrontamos la migración a Azure o tenemos nuestra IT en Azure, ¿no? Por un lado, la alta disponibilidad. Las soluciones de máquinas virtuales están basadas en una infraestructura de alta redundancia y la información está replicada en como mínimo 3 ubicaciones físicas. Todo ello permite asegurar la continuidad del servicio y la disponibilidad de los datos, ¿no? Para que os hagáis una idea, los SLA en infraestructura suelen ser de mínimo 3 nueves y generalmente 4, ¿no? Y esto encima 24/7, ¿no? En cuanto al almacenamiento de los datos, con redundancia local, los datos se replican de forma síncrona 3 veces en una misma ubicación física. Se consiguen hasta 11 nueves, ¿no?, de disponibilidad. Y si ya hacemos redundancia geográfica, hasta por lo menos 12 nueves. Para conseguir esto, si lo pensáis, una empresa con sus propios medios tiene que hacer una inversión enorme. Y si ya hablamos de una pequeña y mediana empresa, no hay mejor opción. No se lo puede permitir, ¿no?, tener este grado de disponibilidad. Es mejor opción tenerlo, sin duda,
estos servicios, ¿vale? Si hablamos de seguridad y compliance, pues la seguridad y privacidad están integradas en Azure y el cumplimiento de estándares y reglamentaciones es el mayor que cualquier proveedor de servicios en la nube. Y estamos hablando de que, por ejemplo, el servicio de seguridad como autenticación multifactor, a nivel de cumplimiento de compliance, tanto los CPD físicos como la propia operación cuenta con todas las certificaciones necesarias, entre ellas ISO 27001, cumplimiento GDPR. A esto le añadimos las de SEBI como proveedor de servicios. Para algunos clientes que están obligados a cierto cumplimiento, es una forma de delegar parcialmente esta responsabilidad en los accesos físicos, en la infraestructura, etcétera. Aunque el cliente luego tenga que tener también su propio cumplimiento garantizándolo en sus propios procesos, ¿no? Y bueno, no solo Windows, sabemos que es Microsoft, ¿vale? Pero no solo admite Windows, admite de hecho pues todo tipo de tecnologías de código abierto, máquinas Linux, software de código abierto en general y por ejemplo pues hay también Azure for MySQL como plataforma, como servicio. Más beneficios, pues despliegue rápido. Esto a lo mejor algunos de nosotros o de vosotros no hemos vivido esto como una situación tan clara como con lo del COVID y el teletrabajo, ¿no? O sea, ¿cuántos de vosotros habéis tenido que comprar nueva infraestructura, licencias, etcétera, y en qué tiempo récord para poder cumplir pues, con un despliegue rápido y poder dar servicio, ¿no? Pues esto en Azure se hace en minutos. Velocidad de operación, la que se desee. Flexibilidad, pues tremenda, ¿no? Es decir, unas veces se puede desear más velocidad de operación y otras veces menos. Se puede ir poniendo y quitando sobre la marcha, dado que la facturación es por tiempo de uso, ¿no? No te obliga a comprar la máquina súper potente para solo utilizar en un momento determinado del mes y el resto rascándose la barriga, ¿no? Esa es la gran flexibilidad que te da esto. Si hablamos de escalabilidad, a mí me gusta decir que en realidad lo que esto es infraestructura infinita. Es decir, tenemos a nuestra disposición infraestructura infinita. Un buen ejemplo pues, son los escritorios virtuales que hemos tenido que ir muy rápido, ¿no? Con estos temas de teletrabajo, algunas compañías a sacarlo adelante, pues Azure los prestaba con un rápido despliegue, ¿no? Cobertura global, como hemos dicho antes, sistemas para recuperación ante desastres y ahorro de costes y transparencia de costes. Esto vamos a hablar más ahora y luego, por supuesto, mi compañero Juan. Si hablamos de transparencia y de control de costes, ¿vale? Pues bueno, este es un ejemplo del panel que nosotros suministramos en todo momento, ¿no? Al cliente tiene acceso, ¿vale? Y tiene una visibilidad clara de en qué está gastando. Justo en el día y luego también con una proyección, una previsión mensual de lo que puede estar llegando a gastar con cierto detalle, ¿vale? Con lo cual que, pues bueno, realmente también se pueden programar ciertas alertas de gasto, ¿vale? Pero bueno, no me voy a extender aquí porque será Juanjo Muñoz quien os hable más de este tema. Si hablamos del ahorro de costes, pues metamos realmente todos los costes reales, ¿no? ¿Vale? Es decir, pensar en los que tengáis todavía la informática o parte de vuestra informática en vuestra propia infraestructura. Ahí hay muchos costes también ocultos, ¿no? ¿Vale? Si metemos todos los costes reales, nos daremos cuenta que realmente ahorramos, ¿no? Si recordáis la diapositiva inicial donde nosotros nos encargábamos de toda la parte azul oscura, eso tiene coste, ¿vale? Entonces, cada cierto tiempo te toca adquirir nuevos servidores, licencias, contratar sus respectivos mantenimientos. ¿Cuánto tiempo cuesta hacer eso también? ¿No? Pues ese tiempo se lo puedes dedicar a tu negocio, ¿no? Además, tendrás disponibles las últimas versiones con actualizaciones periódicas y sin coste adicional. En entornos, por ejemplo, de SQL Server, si los tenéis, el ahorro es alto. Y ya si es Azure SQL como servicio, es mucho más alto. ¿Vale? Ahorro energético, por supuesto, flexibilidad. O sea, solo pagarás pues, por lo que uses, ¿no? ¿Vale? No tienes que sobredimensionar las compras. Esto es muy importante. Yo creo que si al final tenéis que hacer una planificación a X años y no tenéis todavía muy claro que si un proyecto o alguna máquina, pues
para dar un servicio que necesita negocio, cómo lo debéis escalar, pues a veces pues os toca comprar de más, ¿no? ¿Vale? Sin embargo, aquí, pues bueno, pues pagas por lo que usas, ¿no? No tienes que sobredimensionar esas compras, ¿no? Despliegue rápido. Esto también es ahorro de costes, porque ¿cuánto cuesta al negocio tener un despliegue lento, ¿no? Esperar para sus proyectos o sus necesidades, ¿cuánto cuesta? ¿Vale? El otro día me comentaba un cliente que simplemente para ampliar un disco que necesitaba, pues tardó cerca de un mes, ¿no? Tanto en hacerlo en su CPD primario como en el de respaldo, ¿no? Y si hablamos del CIO, poniéndome en vuestros zapatos, ¿no? Por lo que yo he estado viendo de los clientes que nos están contratando el servicio, esto de aquí yo considero que es una buena práctica, ¿no? ¿Vale? Y es que el CIO realmente lo que hace es que aprueba un presupuesto estimativo y máximo, ¿vale? Al año, y controla el gasto pues con las herramientas que antes os hemos mostrado y que Juanjo os contará con más detalle. ¿Vale? Evidentemente es un gasto variable, pero si tú ya lo topas con ese gasto estimativo y máximo, te da luego la flexibilidad de que tú a lo largo del año vas ajustando realmente a tus necesidades, ¿no? Entonces esta experiencia es realmente buena, ¿vale? ¿Qué prefieres, no? ¿Algo variable que generalmente será más bajo que un tope que ya te hayas fijado o prefieres un fijo seguro más alto, ¿no? Pues yo creo que si lo vemos desde ese punto de vista es manejable y la experiencia de los CIOs, de nuestros clientes CIOs, es bastante buena. A esto, comentaros que podéis contratar con nosotros cierto servicio de valor añadido, asesoramiento, por supuesto, los servicios de migración total o híbrida, soporte, es decir, una vez que tenéis esas máquinas podéis querer que nosotros os demos soporte correctivo, monitorización de sistemas, actualizaciones, todo eso lo podemos hacer como servicio de valor añadido. Por supuesto, servicios delegados de administración de sistemas y comunicaciones, soporte evolutivo, ¿vale? Para configuración de nuevos sistemas o evolución de los actuales. Y por último, y no menos importante, ciberseguridad, que al final la arropa a todos estos otros servicios. Pues nada, por último y antes de despedirme, pues animaros a que esto realmente, si os lo estáis pensando, es sencillo. No hace falta pasar todos los servicios, ¿no? Toda vuestra infraestructura al cloud. Podéis empezar con una pequeña pautita, ¿no? Es decir, sencillamente con un servicio del directorio activo replicado con Azure, es vuestro controlador de dominio subido también al cloud, ¿vale? Y pues no sé, empezar con algún servicio de ficheros o cualquier cosa de este tipo, pero coexistir lo que es vuestras aplicaciones y vuestros servicios on-premises actuales con una patita que empezáis a meter en Azure. Esto es típico y luego ya, una vez que os vais familiarizando con todas estas ventajas que os hemos estado dando, yo creo que la gente, vamos, no creo, estoy seguro porque nos está pasando con todos los clientes, empieza a crecer en este ecosistema. Pues nada, muchas gracias. Cualquier duda, estaré encantado de contestarosla al final. Muchísimas gracias, Manuel. Pues acabando ya con esta primera intervención, vamos a dar paso a nuestro siguiente invitado de hoy, que es Juanjo Muñoz, al que ya, mira, ya lo estamos viendo aquí en la cámara. Hola, Juanjo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Pues nada, Hola. como bien dices, yo os voy a comentar 5 acciones que permiten reducir costes en Azure, entendiendo que muchas de estas acciones pues eh, no se restringen a una única opción, sino que pueden incluir un rango de cosas a revisar, ¿no? En primer lugar, vamos a ver. En primer lugar, lo que hay que hacer es analizar y controlar qué costes tenemos en Azure. Para esto, lo más sencillo es usar la herramienta que ya os ha mencionado Manuel y que está disponible en el propio portal de gestión de Azure, que sería el análisis de costes. En una primera instancia,
Cuando entramos en la herramienta, ya sea a nivel de suscripción o a nivel de un grupo de recursos, lo que tenemos es la vista acumulada y agregada de los costes con una previsión de lo que vamos a alcanzar con la tendencia actual, pues al final del periodo de facturación o del periodo elegido para visualizar. Esto por sí mismo pues no da la mejor información. Tendremos que seleccionar una vista, por ejemplo, diaria, que da mejor información de la tendencia o de desvíos que se puedan ver sobre la tendencia de costes y a su vez pues diferenciar grupos de recursos o agruparlo por cualquier otro tipo de opción que nos aparece. Esta sería, por ejemplo, pues por el recurso en sí mismo. Por ejemplo, pues en azul estarían máquinas virtuales, en celeste máquinas virtuales, en azul aquí tendríamos recursos de networking. Vamos, yo lo sé porque manejo habitualmente algunos de estos paneles que estáis viendo, discos duros, ancho de banda, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, si hacemos un cambio y desplegamos máquinas adicionales, pues en el día y al día siguiente tendríamos rápidamente visible si el cambio en los costes se ajusta a lo que nosotros esperamos. Desde aquí también podríamos pasar a vistas por ítem de facturación, podríamos agrupar por el identificador de un recurso concreto, podríamos también elegir visualizar por etiquetas que damos en Azure a los recursos para agregarlos de una manera, por ejemplo, como que pertenecen a un proyecto y que está repartido entre varios grupos de recursos y así pues todas las posibilidades que podemos coger practicando en el día a día con la herramienta. Además, lo que podemos hacer en este análisis y control de costes es definir presupuestos, serían los budgets. Estos budgets nos permiten definir un ámbito de aplicación, por ejemplo, a nivel de un grupo de suscripciones, en una suscripción o a nivel de grupo de recursos, aplicarlo a un tipo de recursos, por ejemplo, pues a máquinas virtuales, a ancho de banda consumido en comunicaciones salientes y definir un umbral de gasto y un nivel de disparo de alerta, un porcentaje de ampliación de alerta y entonces recibir una alerta por email. Además, esa alerta por email tendríamos en un panel del tipo de lo que se ve en la parte en el gráfico de abajo con las alertas que se han disparado recientemente. En este control de costes también nos puede ayudar a Azure Advisor. Azure Advisor es una funcionalidad de Azure que da recomendaciones en diversos aspectos. Uno de ellos es los costes. Nos puede dar avisos, por ejemplo, sobre contratar reservas de ciertos tipos de recursos. En este caso aquí hay una sugerencia de reservar máquinas virtuales para reducir costes. También nos puede avisar sobre máquinas o recursos que no están siendo utilizados, discos duros que no se corresponden ya con ninguna instancia que esté activa. Nos puede recomendar cambiar el tamaño de una máquina virtual porque por el uso de CPU que se está observando, pues ve que el uso habitual pues puede estar por debajo a lo mejor del 15%, entonces ve que no tiene sentido tener este tamaño de máquina y nos recomienda pues reducir su tamaño de CPU, su memoria. Algo parecido nos puede recomendar también sobre recursos de base de datos como servicios. Si se ve que la demanda de los recursos que dan respaldo a esas bases de datos no se están usando por encima de un porcentaje, pues nos puede recomendar hacer un downsizing de esos recursos. En definitiva, una vez que tenemos analizado nuestros costos, estamos familiarizados con ellos, realmente quizá el paso crítico para controlar los costes es elegir los recursos adecuados. Lo que hemos visto anteriormente con la herramienta de gestión de costes es más controlarlos y ver que no ocurre nada fuera de lo que esperábamos.
A la hora de elegir los recursos, pues tenemos que encontrar el que más se adecua a lo que necesitamos. Por ejemplo, pues a nivel de instancia, pues qué familia de máquinas vamos a elegir. Hay unas familias que son de propósito general, otras que están orientadas a cómputo y tienen más peso en las CPUs respecto a la memoria asignada, o las que están optimizadas para memoria porque tienen más memoria en relación a las CPUs, o otras están orientadas a optimizar la entrada-salida, que pueden ser apropiadas para algunos tipos de bases de datos que tienen un uso más intensivo de entrada-salida, o también familias que tienen recursos de GPU, por ejemplo, pues para procesamiento gráfico o inteligencia artificial. Con los discos gestionados ocurre lo mismo. Los discos gestionados nos permiten elegir entre discos magnéticos, digamos, discos SSD estándar, SSD Premium o Ultra. Hay una relación de precio cuando vamos de unos a otros y también de rendimiento, obviamente. Al final, pues los discos magnéticos, si por ejemplo 1 TB nos viene a costar al mes unos 32 euros, pues el SSD estándar se serían unos 64 euros y el Premium unos 120, 120 y algo euros. Para elegir estos recursos, en un momento dado también tenemos que identificar y actuar sobre los recursos inactivos. Si nosotros hemos elegido unos recursos y vemos que en la práctica no se están usando prácticamente, pues tenemos que reducirlos. Incluso, más que reducirlos, podríamos optar por recursos más apropiados. Por ejemplo, las instancias B-series. Estas máquinas lo que tienen es una línea base de CPU garantizada, y mientras la CPU está por debajo de ese uso, lo que hacen es acumular créditos para poder tener más concesión de CPU en picos de uso de la máquina. Por ejemplo, esto es apropiado para máquinas que no tengan aplicaciones que tengan un uso continuo o alto de CPU, pero sí es apropiado para un controlador de dominio que en condiciones normales va a tener la CPU bastante inactiva, pero en ciertos momentos de uso va a necesitar de los picos de proceso. Por último, mencionar también el SQL como servicio. Si tenemos una aplicación que usa una pequeña o no tan pequeña base de datos, pues el coste de esta base de datos me está suponiendo contratar un servidor de base de datos SQL que conlleva un coste alto de licencia y de máquina en el mes, durante el mes. Pero si yo puedo usar con mi aplicación una base de datos SQL como servicio en Azure, me puedo reducir el coste incluso a unas decenas de euros al mes. Si tengo muchas bases de datos y si sumándolas resulta que me estoy igualmente yendo a un coste muy elevado, por ejemplo, pues 100 bases de datos y cada una con un coste de unos 10 euros, pues ya me estoy yendo a mil y pico euros. Pues si yo eso lo consigo adecuar a un pool de Azure SQL como servicio, pues podría disponer de un conjunto de recursos de cómputo para ser repartidos entre todas esas bases de datos, digamos, de un modo elástico. Entonces volvería a meter los costes de base de datos por debajo o en el entorno de unos pocos cientos de euros al mes. La automatización es otro medio de reducir o controlar mis costes en Azure. Si yo tengo máquinas que se van a usar para dar servicio a aplicaciones, cálculos, generación de informes o usuarios en unos periodos muy concretos de tiempo, por ejemplo, en la jornada laboral, ciertos días del mes, pues yo lo que debo hacer es programar con tareas de automatización de Azure el apagado y encendido de esos recursos en los momentos en los que se van a usar. De esta manera también podría controlar recursos que se asignan para un proyecto concreto y que no ocurra pues típica proliferación o dispersión de máquinas
que se levantan o asignan y después nadie se olvida de apagar o dar de baja. Pues eso, metiendo estas mismas tareas de automatización para poner ya un fin de vida de producción de esas máquinas nos permitiría controlar el coste. Por otro lado, también hay máquinas que no es tanto resolver este tema apagándolas o encendiéndolas, sino lo que tenemos que hacer es añadir o quitar recursos durante sus periodos de producción. Para esto identificaríamos pues, periodos picos de valle y picos de valle, por ejemplo, pues para una máquina corre un aplicativo o para una base de datos como servicio de Azure SQL o un SQL Server, identificar esos periodos y igualmente pues programar ya sea de una manera estática cuando deben incrementar o decrementar esos recursos o incluso dinámica, meter pues una verificación cada 15 minutos de la carga que está teniendo el sistema y hacer en ese momento el cambio de añadir más máquinas de proceso o, por ejemplo, en un servicio SQL, cambiar el tamaño de la instancia de proceso. Si todo lo anterior no me termina de cuadrar con mi escenario, pues puede ser porque necesito tener recursos disponibles todo el tiempo y no tocarlos. Pues en ese caso lo que puedo usar son las reservas. Las reservas es un compromiso de contratación con Azure por un periodo de 1 o 3 años que me permite tener un ahorro que oscila entre el 35 y el 70% en función pues, del tipo de recursos y si se contrata a 1 a 3 años. Esto, como veis aquí en la imagen, pues puede aplicar a máquinas virtuales, a almacenamiento de blobs, a bases de datos de SQL, a discos gestionados para las máquinas virtuales, pero también a bases de datos MySQL, a sistemas Red Hat, a servicios de Red Hat o muchos otros componentes. Cuando voy a hacer una reserva, lo que me sale también es un listado de máquinas SQL o otros servicios de la lista anterior y elijo qué tipo de recurso quiero aplicar. Esto no tengo que asignarlo activamente al recurso al que se lo quiero aplicar. Esto lo hace el sistema de facturación de Azure automáticamente. Aquí, por ejemplo, tendríamos un ejemplo con 3 reservas activas para 3 tipos de máquinas con tamaños distintos, que se ve en la columna de Product Name, y el sistema de facturación lo que hace es que cuando está evaluando los costes de una máquina, una instancia de este tipo que está corriendo, al ver que hay una reserva, pues descuenta ese coste y usa, digamos, esta reserva para ese recurso. Si yo esa instancia de esa máquina la pago, la reserva queda libre y puedo aplicársela a otro recurso que sea del mismo tipo de instancia de máquina. Si yo dejo de usar estas instancias, pues la reserva se me queda sin utilizar y ya debo decidir qué hacer, si cancelarla con una pequeña penalización que aplica Microsoft o volver a reutilizarla en otro tipo de servicio. Por último, la quinta medida que podemos usar, si explica nuestro caso, es los derechos híbridos en Azure. Esto nos permite utilizar licencias que tengamos en propiedad de tipo Open con software Azure, o sea, con el contrato de soporte de este tipo de licencia. Esto me permite llevarme el uso de esas licencias que tengo y aplicarlas en Azure y tener un periodo de coexistencia de 180 días. Podemos usarlo con Windows Server, con licencias de Windows Server o licencias de SQL Server. Hay otro tipo de licencias, otro tipo de derechos a los que se aplican, pero son de otros fabricantes. Por cada 16 horas de licencias data center, lo que serían 2 procesadores anteriormente, lo que dispongo son de derechos adicionales para otras 2 instancias en Azure con hasta 16 virtual CPUs en conjunto o poner una única instancia con esas 16 virtual CPU. O si mis licencias son de Windows Server estándar,
por cada 16 cores lo que tendré derecho es a conmutar ese uso en infraestructura propia a 2 instancias de hasta 16 cores, que serían pues lo mismo, 2 instancias de 8 cores o una única instancia de 16 virtual CPUs en Azure. Con SQL Server no tengo esos derechos, digamos, adicionales como en el caso de la licencia Data Center para servidor, sino que lo que tengo simplemente es una mera equivalencia. Un core de SQL estándar se traduce en una virtual CPU en Azure, ya sea de instancias gestionadas de SQL Server o de base de datos SQL Azure o de máquina virtual con el SQL Server instalado y gestionado por nosotros mismos. Para SQL Enterprise, la equivalencia es que cada core se traduce en 4 virtual CPUs de SQL en los mismos servicios que en el caso anterior. Por último, y ya fuera de las recomendaciones que agrupé los puntos anteriores, sí quería mencionar el uso de las políticas. Con Azure Policy podemos aplicar restricciones en conjunto sobre el tipo de recursos que se pueden desplegar en Azure. Y también podemos tener alertas de recursos que ya existan que incumplen esas políticas. De tal modo que podéis ver cómo aplicando una política predefinida, que es la de permitir el tamaño de las máquinas virtuales o el tipo, podemos limitar ciertos tipos concretos que serían los que tendríamos autorizados a desplegar. Esto se puede aplicar a tipos de cuentas de almacenamiento o localizaciones geográficas donde desplegarlas y cosas similares. Y bueno, pues eso es todo por mi presentación. Muchas gracias, Juanjo. Sabéis que en ESEBI tenemos ya mucha experiencia y lo ha comentado antes Manuel, lo habéis visto también del comentario de Juanjo, en gestionar los servicios de Azure de nuestros clientes, ya sea solamente en su infraestructura en Azure o con un enfoque híbrido e igualmente nuestro planteamiento y enfoque de ahorro de costes, ¿vale? Que esto es un tema muy importante, sobre todo, pues bueno, dada el contexto actual, todo lo que podamos ahorrar teniendo un servicio igual o mejor, yo creo que lo va a valorar. Entonces también estaremos totalmente encantados de de que contéis con nosotros, aunque sea en una primera instancia para pedir nuestra opinión. Ahí tendréis también a Manuel Pérez, a Juanjo Muñoz y a todo el equipo de SEBI para ayudaros en todo lo que podamos. Y dicho esto, yo creo que no nos queda nada más que daros las gracias, ¿no? Deciros que os cuidéis mucho, que tengáis cuidado. El tema, pues bueno, los últimos días parece que está un poquito descontrolado, así que, pues bueno, en la medida en la que podáis, cuidaros, estar en casa y os mandamos mucho ánimo desde aquí. Muy bien. Hasta luego. Adiós. Venga, hasta luego. Hasta luego.